Claro, y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono, y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir, ya hice el compromiso que sí. ¿Por qué? Porque cómo voy a estar yo ahí sentado si soy un sospechoso. Lo que pienso que este periodista muy vinculado con algunos agentes o exagentes de la DEA metidos en esos sótanos del poder, con Claudio X González, Castañeda, Aguilar Camín, porque fue corresponsal del New York Times, pues lo contrataron o lo convencieron de que les ayudara a hacer esa investigación, entre comillas, que armara esta difamación, el montaje, un golpe. Pero miren lo que pasó, nada, nos hacen lo que el viento a Juárez. Como un caso inédito en la historia de México, jamás un presidente había enviado al Congreso de la Unión un paquete de 20 iniciativas de ley, y menos cuando su gobierno está por terminar. Todavía es más singular porque el presidente Andrés Manuel López Obrador sabe que no cuenta con la mayoría calificada para hacerlas realidad. Sin embargo, se advierte aquí la clara línea a seguir por el siguiente mandatario de México, o mejor dicho, la siguiente presidenta de México. Sus reformas son tan ambiguas que no se mencionan estrictamente en qué y cómo serán los casos. Por ejemplo, dice prohibir el fentanilo, pero el uso del fentanilo también es médico. Por supuesto que está haciendo daño en las calles por el tráfico ilegal que esto está sucediendo, pero ¿y entonces el tratamiento para quienes lo necesitan, como los enfermos? Otras más. Prohibir el fracking. El fracking es la técnica de perforación de un pozo vertical, partiendo la roca hasta alcanzar el gas natural o el petróleo. Pero tampoco dice en dónde o por quiénes. Incluso Pemex estará prohibido de hacerlo. Muchas más rayan en la poca congruencia que se tiene. Por decir, revertir las reformas a pensiones de los trabajadores como estaban en 1997, donde para poderse jubilar con el 100% de su salario, habría que trabajar un cierto tiempo. Hoy con esta reforma y su ambigüedad, no sabemos cuánto tiempo deberán de trabajar para jubilarse. Y así podemos seguir enumerando las reformas que, como usted sabe, para poder pasar tendrán que ser mayoritariamente consensadas en ambas cámaras, la de diputados y las de senadores. En esta última donde más batalla ha tenido y donde se han rechazado la mayoría de las que ha propuesto. En las cuestiones de la reforma electoral, la reducción de los gastos de campaña, pero bueno, será hasta la próxima, porque en esta hemos visto el dispendio por todos lados. Y qué se diga de los que van a ser el nuevo Congreso de la Unión. Ahora se quiere integrar por tan solo 300 diputados y el Senado con 64, no con 128 que estaban. Y así podemos seguir enumerando una tras otra. Pero, en verdad, todas estas reformas que el presidente en su iniciativa envía
no son más que eliminar los contrapesos que le han estorbado a la 4T y sobre todo delimitar los poderes judicial y legislativo, así como sus órganos autónomos. Lo demás no es nada nuevo, no hubo grandes sorpresas. Sus programas sociales y sus conocidos derivados siguen siendo los mismos. Es claro, pues, la tarea y la línea de acción para el que sigue fincando el segundo piso de la 4T. La pregunta obligada: ¿pasarán en las cámaras su aprobación? Buenas tardes, ya estamos aquí en Noticias por el Sol. Bienvenidos, todos sean bienvenidos y cada uno de ustedes. Y por supuesto a mi compañera Sofi Lee. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sofi. Yo soy Edgar Cárdenas. Recuerden, el sol sale todos los días. Ya comenzamos. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su paquete de reformas, 18 constitucionales y 2 legales a la Cámara de Diputados que van desde el cuidado del agua hasta reformas más profundas. En materia de seguridad se quiere la integración de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, prohibir los vapeadores y consumo de drogas sintéticas como el fentanilo, así como convertir el delito de extorsión en un delito grave. En cuanto a los derechos, se espera que los adultos mayores reciban su pensión a partir de los 65 años, garantizar las becas a estudiantes en la Constitución, atención médica integral y gratuita a la población en general, garantizar la vivienda a los trabajadores y que los afromexicanos e indígenas puedan interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes. Otro eje de reforma es el área de pensiones y salarios. López Obrador propone aumentar el salario mínimo por encima de la inflación anual, revertir las reformas a las pensiones hechas en 1997 y 2007 durante el mandato de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, también que el salario de los maestros, policías, marinos, enfermeras, médicos no pueda ser menor al de los trabajadores inscritos al Seguro Social. Para la materia electoral, judicial y autónoma, Andrés Manuel propuso la disminución de 64 senadores y 300 diputados, reducir a 30% la participación para que las consultas populares y revocación de mandatos sean vinculantes. La elección de jueces, magistrados y ministros sea mediante el voto popular y la ya sonada eliminación de organismos autónomos como el INAI. En dicho paquete de reformas también se pondrá a discusión devolverle a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica, utilizar los 18,000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros, prohibir el fracking y no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo. Prohibir el maltrato animal en todo el país, respetar las zonas con escasez de agua y solo otorgar concesiones para uso doméstico, así como brindar seguro a campesinos que cultivan sus tierras, mantener los apoyos como Sembrando Vida y por último, pero no menos importante, que ningún servidor público pueda ganar más que el mismo presidente de la República. Y siguiendo con estas reformas que plantea dejar el presidente López Obrador antes de terminar su mandato, será mañana miércoles durante la siguiente sesión ordinaria cuando se dará cuenta al Pleno para el análisis y discusión de las mismas. Por su parte, los partidos de oposición ya dejaron de ver sus posturas ante las propuestas del jefe del Ejecutivo. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional declaró que no permitirá que Morena elimine instituciones que representan límites y contrapesos efectivos al poder, adelantando con eso que ellos votarán en contra de la reforma que propone eliminar a los órganos autónomos. En el comunicado compartido en redes sociales por el PRI, sentenciaron que Morena y los aliados no tienen la mayoría de los votos necesarios para consumar el asalto a la democracia y a la vida constitucional.
En contraparte, Marco Cortés, líder del Partido Acción Nacional, declaró que el paquete de iniciativas se debe de analizar con profundidad, con el compromiso de aceptar recomendaciones de expertos nacionales e internacionales. De igual forma, en su mensaje compartido en redes sociales, el líder panista aseguró que el PAN no permitirá bajo ningún supuesto que se vulneren las libertades y la democracia. Sin embargo, el coordinador de los diputados panistas y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, sí aseguró que el Partido Acción Nacional rechazará aquellas iniciativas que perjudiquen a la democracia y acompañarán todo lo que le beneficie a las y los mexicanos. Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido Revolucionario Democrático, señaló que ya se veía que las iniciativas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador serían pura demagogia y que este paquete forma parte de la estrategia de distracción del mandatario. Además señaló que estas iniciativas son regresivas y atentan contra la división de poderes y las instituciones democráticas, dando a entender que de igual forma no apoyarán algunas de las iniciativas. Por último, el coordinador del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, consideró que el paquete de reformas se deben evaluar, pero criticó al presidente de querer marcar la agenda con la finalidad que la oposición caiga en el juego y con ello el mandatario mexicano pueda involucrarse en el próximo proceso electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó hoy martes en su mañanera las 10 propuestas que le presentará a funcionarios de Estados Unidos en la reunión del día de hoy, y las propuestas son las siguientes. Número 1. Regularización de los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. 2. Aprobar un presupuesto de $20,000 millones anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar. 3. Suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios. 4. Levantar el bloqueo a Cuba y no obstaculizar su desarrollo con el fin de reducir los flujos migratorios. 5. Mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales implementado por el actual gobierno de Estados Unidos. 6. No optar por construir muros ni cerrar la frontera porque no soluciona las causas de la migración ni resuelve el problema, es pura propaganda política electoral. 7. Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el tentando. 8. Regular la venta y exportación de armas de Estados Unidos a México. 9. Elaborar un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio en el marco del TEMEC para continuar el fortalecimiento de América del Norte como región en el mundo y definir una estrategia para la integración económica en todo el continente. 10. Reafirmar el compromiso de mantener relaciones de cooperación, amistad y respeto a nuestras soberanías. El mandatario mexicano afirmó que no quería recibir a la delegación enviada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la inconformidad que existe por el artículo publicado en un medio estadounidense que lo vincula al cártel de Sinaloa. Una cadena de incendios inició el viernes pasado en el Parque Nacional del Lago Peñuelas en Chile. Por ello, el gobierno mexicano envió hoy 2 aviones del ejército mexicano con más de 20 toneladas de víveres ante los incendios que han dejado al menos 123 muertos en la región de Valparaíso. El presidente de Chile, Gabriel Boric, consideró este incendio como la tragedia más grande que ha vivido Chile desde el terremoto del año 2010. Basados en las investigaciones preliminares, se presume que el incendio, si bien no fue provocado, sí fue planificado este fatal incendio. Han perdido ya la vida 123 personas y hay centenares de damnificados y más de 6,000 viviendas
afectadas. En un comunicado emitido el día de ayer por el Palacio de Buckingham, se dio a conocer que el rey Carlos III fue diagnosticado con un tipo de cáncer que no fue especificado. La Casa Real Británica detalla que el tumor le fue descubierto en el reciente proceso quirúrgico para tratar un agrandamiento de próstata el pasado 26 de enero. Aunque no se detalló el tipo de cáncer que padece el rey de Inglaterra, a raíz de esta información filtrada, se sabe que no es cáncer de próstata. El primer ministro Rishi Sunak envió un mensaje tranquilizador donde afirmó que el cáncer del rey Carlos fue detectado a tiempo y que no debería de ser motivo de alarma, ya que todos los pronósticos son buenos. Dirigentes de todo el mundo enviaron sus buenos deseos al rey. Su hijo mayor Guillermo reanudó ayer lunes actividades públicas luego de alejarse el pasado 16 de enero para acompañar a su esposa Catalina, quien fue sometida a una operación abdominal. El príncipe Harry, hijo menor del monarca, hizo saber que acudirá a visitar a su padre pese a la gran tensión que los ha rodeado. Sin embargo, según la prensa británica, lo hará sin su esposa e hijos, como ya lo viene haciendo desde la coronación de su padre. Será Guillermo y la reina Camila quienes se ocuparán de representar al rey en las actividades programadas hasta la recuperación del rey. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Muy bien, ya regresamos con el tema que nos compete el día de hoy. Justamente nuestra compañera Sofi Lee nos abunda en el tema que vamos a tratar para que usted esté atento y pueda sacar sus propias elucubraciones. Sofi, ¿de qué se trata hoy este tema? Hola, muy buenas tardes. Bueno, el tema del día de hoy es sobre la estigmatización a las personas que venden sus fotografías en plataformas como la más conocida OnlyFans y la manera en la que se les juzga, se les critica y muchas veces son los mismos hombres que terminan consumiendo y comprando ese contenido. Primero que nada hay que hablar sobre el estigma
y es un conjunto de las actitudes y creencias desfavorables que desacreditan o rechazan a una persona o a un grupo por considerarles diferentes. Esto pues tiene consecuencias en el modo en el que los individuos se terminan percibiendo a sí mismos y por lo que este proceso devalúa a las personas. Esta estigmatización ha estado muy alrededor de las mujeres que pues por una u otra razón terminan vendiendo sus fotografías en diferentes plataformas hasta haciendo contenido pues para adultos. Es un tema bastante pues desfavorable para ellas porque al final del día terminan recibiendo muchas críticas por lo que deciden hacer. Vender sus fotografías entiendo que no ha de ser algo fácil, tampoco es como que la salida más fácil, pero muchas de estas veces terminan buscando recursos para poder subsistir. Necesitan pues sí generar dinero y muchas veces el vender sus fotografías les ayuda a que puedan generar ingresos que les puedan ayudar a su familia, pero muchas veces por esta estigmatización que existe, muchas mujeres terminan pues alejándose de su familia, muchas de ellas terminan perdiendo a sus parejas, a quienes creían amigos. Entonces es un tema bastante complicado donde hay que ver más allá de la situación principal, que es la crítica hacia las mujeres. Es ver todo lo que existe por detrás, porque también hay hombres que terminan vendiendo contenido XXX en estas plataformas. Hay hombres que también terminan vendiendo este tipo de contenido, incluso publicándolos en la red social X. Entonces es ver más allá de y todas las consecuencias que este tipo de trabajo les puede conceder. Desafortunadamente, en el mundo económico en el que vivimos y que el modelo por el cual nos regimos en nuestra economía es el capitalismo, pues cualquier forma válida de ganar dinero se convierte en algo que es bueno. Sin embargo, estigmatizar a alguien que hace por sobrevivir, como vender sus fotografías, pues es algo que cometemos de alguna manera mal, estigmatizando a esta gente. Pero no siempre las personas que venden sus fotografías o sus videos son contenidos de adultos o pornográficos o malsanos o inmorales. También he visto contenidos que son de alguna manera muy infantiles, muy familiares, y aún así reciben estigmatización. Así es. Tristemente, pues al vender este tipo de contenido, bueno, primero hay que dejar en claro que cuando deciden vender su contenido en una plataforma tipo OnlyFans o en una plataforma tipo Prip, inmediatamente se viene esta concepción o esta idea de que están vendiendo contenido XXX o contenido para adultos, cuando claramente no es así. Que la mayoría de veces sea así no significa que en todo, o sea, no hay que englobar o generalizarlo en el todo, porque muchas veces ese contenido no, que sí es mayoritario, es verdad, pero también hay personas a las que se les termina criticando por pues crear otro tipo de contenido y venderlo. Y una de sus manifestaciones prácticas del estigma son los famosos memes. Es ahí donde tú pones pues tu actitud o tu creencia desfavorable que desacredita o rechaza a ciertas personas. ¿Cuántos memes vemos a diario exactamente haciendo estigma a los demás de las cosas que suceden a diario, de los políticos, de los actores, de los actos, de los eventos? Y ya es una costumbre que para mí es como el escalonamiento del bullying. El bullying que pues es una manifestación a veces primero que nada verbal y luego a veces física. Hoy se escala con este contenido en el que pones una fotografía
le pones ciertos caracteres para burlarte de lo que estás describiendo, y entonces se convierte en el famoso meme. Y este meme es el principal prueba de una estigmatización, ¿no es cierto? Pues recordemos que los memes se crean como manera de sátira, entonces es una burla para la sociedad en la que actualmente vivimos, y no creo que sea tanta la estigmatización que existe alrededor de estos, porque no buscan desacreditar, muestran una manera de burla a la sociedad en la que pues solemos estar, pero no creo que tenga que ver mucho con este tema que planteo, la verdad, sobre la estigmatización que se le da a las personas que venden su contenido en diferentes plataformas. Es decir, aquellos que venden específicamente fotografías están ganándose la vida posando, vistiéndose, tomándose fotos, y se suben a estas plataformas que todos sabemos que OnlyFans en su mayoría es un contenido de adultos. Los triple X que les llaman, y pues contenidos que son desnudos y demás. Si estas personas viven de eso, entonces al rechazarlas y burlarnos de ellos, estamos cometiendo estigmatización. Así es. Y si nosotros consumimos ese contenido, pues ¿como para qué es? ¿Como para verdaderamente recrearnos en el estigma? No. Bueno, a lo que yo quiero llegar con este tema es en cómo muchas veces las críticas son hechas por los mismos hombres que terminan consumiendo este contenido. Tristemente terminan viendo a las mujeres como objetos y creen que al pagar una cierta suscripción o un cierto privilegio, porque hay quienes te dan la posibilidad de que pagues pues unos $, más y que puedas pedir un tipo de contenido exclusivo, entonces al pagar cierta exclusividad creen que pueden y que tienen poder sobre estas mujeres, y luego terminan criticando, muchas veces filtrando, que es lo peor que podría pasar. Y pues sí, son los que consumen este tipo de contenido, quienes compran este tipo de contenido, los que terminan haciendo una crítica desfavorable, los que terminan desacreditando todo el trabajo que hay detrás sin medir las consecuencias de lo que esto puede llevar, como ya mencioné, el que las mismas modelos o personas que venden este contenido, o autoras de este contenido, se separen de su familia, de que pues corten relaciones, se les prohíba tener algún tipo de relación por lo mismo, por este estigma que existe alrededor de ellos y de su trabajo, porque al final recordemos que es un trabajo donde están buscando generar ingresos para poder subsistir en esta economía. Entonces, una vez que el que compra este contenido pues ya pagó y es de él, y entonces puede hacer también con él lo que le venga en gana. No, muchas de estas plataformas tienen en sus términos y condiciones ciertas condiciones donde pues al consultar ellos tienen que leer muy bien. Por ejemplo, este contenido muchas veces no se puede publicar en otras redes sociales, no se puede andar compartiendo con otras cuentas, entonces sí hay que tener mucho cuidado también. Deben de leer los términos y las condiciones que cada creadora de contenido o cada creador de contenido propone, para que no se metan en ningún tipo de problema. En fin y al cabo, esto no deja de ser una problemática de nuestras generaciones. El problema de no creer en el de enfrente, la situación de desvirtuar y no reconocer el esfuerzo de los demás, viene y conlleva prácticamente por este episodio de la violencia y de todo la desconfiguración en el núcleo familiar. Yo creo que pues ahí es donde se irradia todo lo demás. Estos principalmente hombres, como tú dices, que compran este contenido, pues son quienes están manteniendo finalmente toda esta problemática. En fin,
ojalá alguna vez también le llegue la reglamentación y puedan quitarse de alguna manera este estigma, estas personas que honestamente lo hacen. Ojalá algún día pues hayan leyes que puedan cuidar a estos creadores o creadoras y que pues sea un proceso en el que esto logre enfrentarse y que puedan pues salir adelante de este estigma que pues muchas veces las devalúa como personas. Pues ya lo oyó usted, este es otro grave problema en el que no debemos caer. Evite la estigmatización con algo, con alguien, porque eso nos degrada como sociedad. Pero bueno, hemos terminado con el tema de hoy. Muchas gracias, no se vayan, no le cambien, ahorita regresamos. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 578880. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Estamos de regreso en las Noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. El Poder Judicial de Yucatán enviará al Congreso del Estado una iniciativa que modifique la ley, en la cual el Tribunal Superior de Justicia sea quien proponga a los magistrados y no sea el gobernador que envíe la propuesta de aspirantes como se hace actualmente. La modificación atenta contra la división de poderes debido a que el gobernador en su turno estará atado de manos en la selección de los nuevos funcionarios. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley Orgánica Estatal, una de las funciones del Poder Ejecutivo es precisamente la de proponer una terna de candidatos a magistrados, lo cual es aprobada por el Congreso. La iniciativa, que será turnada al Congreso del Estado para su estudio y en caso de aprobación, contempla que el magistrado presidente tendrá la decisión de postular a aquellas personas que se incorporarán como magistrados para luego turnarlo al Congreso para su aprobación. Sin embargo, la propuesta no contempla los requisitos que estos deben de cumplir, ni los protocolos para su postulación, experiencia laboral, ni nivel mínimo de estudios. Solo se estipula que cualquier magistrado o magistrada, de manera individual o conjunta, puede proponer a alguna persona para ocupar alguna vacante de magistratura. Hay que recordar que los actuales magistrados, designados por Mauricio Vila,
son el 90% de ellos. Nunca habían litigado y, de acuerdo con fuentes de Sol Yucatán, ante esta carencia de preparación de las y los máximos impartidores de justicia de Yucatán, el Poder Judicial se gasta más de 60 millones de pesos al año en asesorías a los magistrados del Poder Judicial. Un sujeto causó un siniestro vial donde se vieron involucrados 2 vehículos evaluados en miles de pesos. Los hechos se dieron alrededor del mediodía de este lunes cuando un vehículo Chevrolet transitaba de oriente a poniente sobre la avenida 70 con preferencia a la circulación. En un momento dado, al llegar sobre la calle 37, un automovilista a bordo de un auto tipo sedán que circulaba de sur a norte no respetó la señal de alto por venir distraído platicando con una dama, lo que ocasionó que el Chevrolet terminara estrellándose de frente contra la parte derecha del vehículo tipo sedán. Por el fuerte golpe, ambos vehículos quedaron a media calle, en donde testigos llamaron de inmediato a los números de emergencia, arribando paramédicos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes atendieron a los lesionados, los cuales afortunadamente solo resultaron con golpes, porque no ponían en riesgo su vida, ya que las bolsas de aire de ambos vehículos se activaron adecuadamente. El área fue acordonada en la espera de las aseguradoras para deslindar responsabilidades. El general de división diplomado Estado Mayor Ricardo Flores González relevó al general de división diplomado mayor Homero Mendoza Ruiz, quien ocupó el cargo en marzo del 2021 como el comandante de la 10ª Región Militar. En el evento de protesta estuvo el gobernador Mauricio Vila. El acto protocolario fue encabezado por el oficial mayor de la Secretaría de Defensa Nacional, el general de división diplomado del Estado Mayor José Alfredo González Martínez. Las fuertes ráfagas de viento del Frente Frío número 32 dejaron daños en varios puntos del estado. El fuerte viento provocó la caída de árboles espectaculares, motocicletas y demás en toda la costa y norte de la región. En Río Lagarto, la creciente del río hizo que el agua saliera hasta el malecón, ocasionando apuros entre las familias que habitan en esas zonas. Afortunadamente no hubieron decesos y solo se reportaron 2 personas lesionadas. Una de ellas se encontraba lavando su motocicleta cuando un árbol cayó, ocasionando golpes y laceraciones. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, los vientos alcanzaron rachas de hasta 90 km por hora en la zona costera y en Mérida de hasta 60 km por hora. Un hombre que acudió a 2 consultorios médicos en Ciudad Cauquel y que no recibió pronta atención, murió ante la negligencia de los doctores. De acuerdo a los registros, el paciente GRU, de 51 años de edad, en un principio asistió a un pequeño consultorio ubicado sobre la avenida 106 por 39 de Ciudad Cauquel, donde pidió consulta, ya que se sentía sumamente mal. Pero le solicitaron comprar una ficha y esperar un turno, por lo que atravesó la calle e ingresó a los consultorios de una farmacia. Pero el médico le indicó lo mismo, que tendría que comprar su ficha y esperar un turno. Minutos después de salir de la consulta, cayó al piso ante la mirada de su esposa. El hombre, a quien le habían diagnosticado pancreatitis aguda, quedó inconsciente en el piso, por lo que de inmediato testigos pidieron ayuda al número de emergencia 911 y ahí arribaron al lugar una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos paramédicos realizaron ciclos de reanimación cardiopulmonar al hombre y tras estabilizar lo abordaron a la ambulancia.
Sin embargo, antes de poder llegar al hospital para ser atendido, el paciente perdió la vida. Estamos de regreso en las noticias por el Sol, en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Además recuerda encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Sol Yucatán. El empresario Fernando Barbachano Herrero denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la corrupción del sistema de justicia de Yucatán, comandadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien se quiere adueñar de los hoteles Mailán y Chichén Itzá. El intento de robo institucional de los hoteles mencionados, propiedad del empresario yucateco Fernando Barbachano Herrero, por parte de una banda de delincuentes comandados por el propio gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El empresario, dueño del hotel Mailán y Chichén Itzá, ambos en Pisté, donde se encuentra la zona arqueológica de Chichén Itzá, considerada como una de las 7 maravillas del mundo, solicitó a la máxima tribuna de justicia del país que intervengan para que se haga justicia y no se permita una gran injusticia y que el hotel Mailán, que ha pertenecido a su familia durante 100 años, no pase a manos de unos ladrones. Acusó al gobernador panista Vila Dosal, al fiscal general del estado Juan Manuel León, a los empresarios Rodolfo Rosas Moya, hermano de Olga Rosas Moya, actual titular de la Agencia de Investigación Patrimonial y Económica de Yucatán, a Rodolfo Rosas Cartillo, hijo de Rodolfo y sobrino de Olga, así como a jueces de la justicia local y federal. A estos últimos los acusó de corrupción, por lo cual ya solicitó al Poder Judicial de la Federación que se abran carpetas de investigación. Fernando Barbachano indicó que la denuncia de este atropello ante la Suprema Corte tiene como objeto informar sobre el allanamiento con violencia y despojo de los hoteles Mailán y de Lodge en Chichén Itzá. En el transcurso de la noche de ayer y hoy se registraron accidentes en la carretera de Valladolid que terminaron en desgracia. El primero se registró en la noche de ayer y fue un fatal accidente donde resultaron 2 personas fallecidas y un lesionado. En dicho suceso estuvieron involucrados 3 vehículos. El impacto fue tan fuerte que provocó un incendio donde un conductor y su acompañante murieron calcinados. El tercer vehículo, al maniobrar para esquivar a los otros 2, terminó por salirse de la cinta asfáltica. Las 2 personas fallecidas aún se encuentran en calidad de desconocida y elementos policíacos y Guardia Nacional División llegaron al área para evitar más accidentes y en espera del servicio médico forense. De acuerdo con los testimonios, este hecho se registró en el kilómetro 168 de la carretera Valladolid-Ticuch y el segundo accidente fue en el tramo Valladolid-Ticuch a menos de 100 metros del anterior. Estuvieron involucrados un tráiler con semirremolque y 2 vehículos habilitados como taxis foráneos. Uno de los vehículos impactó en la parte trasera del camión quedando 2 personas prensadas y en el segundo vehículo involucrado trató de esquivar al automóvil anterior y al no lograrlo impactó en la parte posterior. Del fuerte golpe quedaron 3 personas lesionadas que iban como pasajeros. Hasta el lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, de la Secretaría de Seguridad Pública y bomberos para auxiliar a los lesionados, quienes fueron trasladados al Hospital General de Valladolid. Elementos de la Guardia Nacional y estatales se encuentran en el área para evitar más accidentes. El viernes pasado, 5 pescadores de Celestún salieron al mar y ya no regresaron. A bordo de la lancha Lisandro 1 se adentraron al mar, 2 de ellos
Ismael OC de 40 y Aldo AC de 27. Los 3 restantes en una lancha más juntos. Fernando Canul de 40, Eligio Palomar y Ángel Cobb. El temporal que entró a nuestro estado impidió que la búsqueda continuara, pues las fuertes ráfagas de vientos alcanzaron hasta los 90 kilómetros por hora. La Secretaría de Marina ya informó que se realizan las búsquedas por mar, pero aún no dan más detalles. Transeúntes que todos los días pasan debajo del puente Ixcanantún caminando en bicicletas o vehículos de motor denuncian un riel que se zafó hace varias semanas. Este riel perteneció a las antiguas vías del ferrocarril que conectaban a la ciudad de Mérida con el puerto de Progreso. Sin embargo, cuando se construyó el puente a desnivel de Ixcanantún, estas no fueron removidas de su lugar, lo que ha causado un grave peligro. El principal riesgo es para los motociclistas, ya que con el rebote que el riel hace, este se levanta hasta 20 centímetros sobre el asfalto, lo cual hace que se vuelva una catapulta para los vehículos de 2 ruedas. De esta manera se han presentado aparatosas caídas de ciclistas y motociclistas en ese tramo de la carretera que a menudo es concurrido por trabajadores o habitantes de la hacienda Ixcanantún. Cabe recalcar que esta situación lleva ocurriendo varias semanas, por lo que aún no ha sido solucionado por las autoridades estatales. La vía se zafó por el constante paso de vehículos y camiones pesados, lo que hizo que la estructura de concreto que hacía que este riel de acero se mantenga fija se destruyera por completo, ocasionando así que este riel se vuelva un peligro para todos los que pasan debajo del puente. A través de redes sociales se pudo observar a los pobladores del puerto de San Felipe continuando con sus festividades pese a las fuertes inundaciones registradas en la costa. La entrada del frente frío ocasionó que el mar llegara hasta las calles de dicho puerto, provocando grandes inundaciones, donde ocasionó afectaciones en casas y comercios. Aún así, eso no impidió que la celebración del municipio se viera interrumpida, pues con alegría y felicidad los pobladores continuaron la fiesta. Pues ya regresamos y hasta aquí terminamos. Muchísimas gracias por su atención y por estar con nosotros en esta hora de información. Gracias a mi compañera Sofi Lee. Muchas gracias, Sofi. No hay de qué, un gusto. Pues nos veremos muy pronto, ya sabe, mañana en punto de las 4, aquí estaremos. ¿Y qué cree? Ya casi son las 5 y usted ya está informado. Recuerde, el sol sale todos los días. Yo soy Edgar Cárdenas. Sea como el sol, siempre el mismo, pero nuevo cada amanecer. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. Las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 578880. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio.
En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán.